Hola amigos, por acá Marcelo Carter. Hace mucho que no subo un video acá a mi canal, pero la situación lo ameritaba. Hoy 16 de enero ha muerto uno de los artistas más influyentes, de los que quedaban vivos, creo yo, en el mundo. Falleció David Lynch. Eh, uno, Sería injusto decir uno de los directores más influyentes porque David Lynch fue músico, pintor, escultor. eh, Tenía una beta creativa que era imparable. De hecho, yo creo que muchas personas en YouTube que le han hecho homenaje, lo poco que lleva este rato, del conocimiento de su muerte, se han sentido muy identificados con él. Me incluyo. Eh, por cómo David Lynch manejaba su arte, la visión que tenía de su arte y de cómo el tipo de una u otra forma era un artesano, un verdadero eh, artista independiente. Sus películas son de autor, todas. Entonces, quizás Duna no tanto porque es más grande, pero sí tiene su sello. Bueno, hago este video porque me gustaría recomendarle a todos ustedes este documental que habla, se llama David Lynch, el arte de la vida, donde explora un poco cómo fue la infancia de David Lynch, qué lo llevó a ser artista. Hay muchas cosas que él cuenta que cualquier persona alrededor del mundo se puede, digamos, identificar. Eh, Cuenta cómo se avergonzaba un poco de su padre cuando era niño. Eh, Era reticente a mezclar el mundo de sus amistades con el mundo de su familia también. Y cuenta una historia, una anécdota que yo encontré súper interesante. Cuando él era niño cuenta de que él vivía en un barrio, típico barrio americano, con estas cercas pintadas de blanco, ¿cierto? Con estos pasteles enfriándose en las ventanas. Esta América idílica, ¿cierto? Del año 50, 60. Y una noche de verano, me parece que están ellos jugando afuera, están por entrarse a la casa, y de repente escuchan un grito desgarrador, en plena noche, algo que no había pasado. Y por la esquina de la calle aparece una mujer desnuda, completamente ensangrentada, herida. Y eso a David Lynch lo marcó. Explica que fue como el contraste más grande que tuvo en la infancia de ese mundo perfecto, ¿cierto? Infantil, ese barrio idílico, en contraste con la noche y esta figura aterradora, ¿cierto? Llena de sangre que llegaba al barrio. Que detrás de esta fachada, ¿cierto? Hermosa o inocente, existía un mundo oscuro y monstruoso, digamos. Es un documental que lo recomiendo mucho, 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 eh, para entender un poco y conocer más sobre David Lynch, más sobre su infancia y cómo una vez él se jacta de haber mandado a Fremont a Bob Dylan, creo. Bueno, en este documental podemos ver su acercamiento al terror, ¿cierto? Lo vimos con sus primeros trabajos como El Alfabeto, ese cortometraje que está en YouTube y que da bastante miedo si uno lo ve de noche y de madrugada y estando solo. El Alfabeto, lo recomiendo mucho. También nos da una idea de cómo él, cuál era su proceso creativo. Él siempre contaba esto de que de que la inspiración o a obtener ideas era como ir a pescar. Uno se levantaba, él se preparaba y era como ir a este espacio mental y ir con una caña. Y si tuviste una buena idea, era porque había una buena pesca. Y había que encargarse de anotarla rápido antes que se olvidara. Él lo veía así. Él también eh, apreciaba mucho el estar en un ambiente y en un estado agradable, digamos, como para poder crear, cosa que me pasa bastante. No sirve de nada, él ponía el ejemplo de Van Gogh, que él
Bueno, Van Gogh tuvo una vida bien miserable, la verdad, pero al momento de pintar se olvidaba de toda su miseria. Pero David Lynch creía firmemente en que la tristeza, la depresión o los problemas entorpecían, no ayudaban al proceso creativo. Yo creo que mucho de eso es cierto cuando una persona tiene depresión o tiene una tristeza grande. No te dan ganas ni de aprender ni de encender el computador, nada. Entonces todo eso había que sacarlo. No ayudaba, estorbaba en el proceso creativo. David Lynch defendía su arte cuando se tenía que poner serio, se ponía en el set. You gonna try to do a close up on Candy still? Or do you, if you want to cut the time down, What is this with everybody? No. What is it? Really? Only me. It's Why? my fault. I'm serious. Fucking A, man. It drives me nuts. Who gives a fucking shit how long a scene is? Pero también era un tipo que disfrutaba del absurdo y tenía un sentido del humor bien particular. Reconocido es el desafío del Ice Bucket, del balde de agua, de hace algunos años atrás, donde él participa y nomina posteriormente a Vladimir Putin para el Ice Bucket Challenge. Hay un episodio de cuando está estrenando Inland Empire que a falta de afiches y para capturar la atención y poder promocionar la película, fue a ponerse una esquina, a una avenida, se sentó al lado de un afiche relativamente grande de la película y con una vaca al lado. Dijo que se iba a llamar lo suficientemente la atención como para competir contra otras producciones que tenían la carretera tomada con publicidad. Entonces irse a sentar con una vaca y su póster, digamos, iba a llamar lo suficientemente la atención. Tenía un sentido del humor que se agradece, aparte también de su arte que influenció a muchos. Yo mismo he sentido que me ha influenciado en las cosas que he escrito y dirigido, algunos cortometrajes. Pero un tipo que la tenía muy clara. Recuerdo una conferencia a la cual asistió una vez David Fincher y él explicaba de que me gustaron ambas. David Fincher terminaba diciendo de que cuando uno es un artista y pinta una acuarela, digamos, pero esa acuarela cuesta $90 millones, tenéis que ceder, porque tenéis que tener a mucha gente, hay mucha gente involucrada, tiene que haber mucha gente sincronizada. Entonces no es cosa de llegar y arrancarse con tarros propios, cosa que no tiene nada de malo y encuentro que es muy razonable. Y en esa misma conferencia también fue David Lynch, y al llegar a una pregunta similar, digamos, él decía de que no era así, de que por qué alguien que se tomó tanto trabajo en escribir un guión, conseguirse el dinero, hacer la película, invertir quizás meses o años de su vida en hacerla, no iba a quedarse con el corte final. Entonces él era defensor de eso, del cine de autor, cosa que también es muy interesante, que cualquier artista o creativo, cineasta independiente, digamos, puede sentirse identificado. Todos quieren quedarse con el corte final de su producto, así que por ese lado David Lynch siempre fue alguien digno de admirar. No por nada también contó de que Eraserhead, su primera película, tardó 5 años en hacerla porque se acababa el dinero. Él quería hacerla, ¿no? Él no estaba tampoco pensando mucho en el dinero en esa época, tenía la idea y quería terminarla. Entonces, cuando la escuela de cine dejó de patrocinarlo, se empezó a conseguir dinero con sus amigos, con no sé quién, y hasta que la terminó. Y tardó 5 años en terminarla. Bueno, no sé qué más decir sobre el gran David Lynch. Quería hacer este video, decir que es un artista que se va a echar de menos, se va a extrañar. No quiero referirme mucho a sus películas, ya mucho se ha hablado también de su serie Twin Peaks, Mulholland Drive,
quiero detenerme más en él y de cómo influyó en mucha gente. Y como digo, era de uno de los artistas vivos más queridos y que más ha influenciado en el arte. A no olvidar también que él es músico y pintor. David Lynch, descanse en paz, maestro.